Yo crecí normal como muchas personas. Nunca veía nada paranormal, nunca escuchaba nada fantasmal, mucho menos algo sobrenatural, aunque todos los demás en mi casa sí lo hacían. Pasé mi infancia en una casa vieja, una construcción de madera y lámina que se movía con el viento, y en la que los días parecían más largos de lo normal. Mis padres decían que el terreno antes fue parte de un cementerio viejo, y aunque eso sonaba exageración, había algo en ese lugar que nunca me dio buena espina. Mi mamá solía decir que en la sala, justo frente al televisor apagado, se sentaba un hombre delgado, de piel pálida y sombrero negro, observando el reflejo oscuro del cristal. Nunca hacía nada, solo estaba ahí, quieto. Mi papá decía que eran cuentos para asustar, pero aún así evitaba pasar por esa sala cuando no había luz. Mis hermanos, Tomás y Rebeca, hablaban de un niño vestido con ropa azul, como un trajecito antiguo, de los que se usaban en las fotos viejas. Ellos decían que el niño se asomaba detrás de las cortinas o que corría por el pasillo en la madrugada. Le tenían miedo porque, según contaban, su rostro parecía vacío, como si no tuviera rasgos. Yo nunca vi nada, ni sombras, ni ruidos, ni puertas moviéndose solas. Era feliz creyendo que todo tenía explicación, pero las cosas cambiaron cuando cumplí 11 años. Era una tarde, de esas que huelen a tierra húmeda después de la lluvia. El cielo estaba color naranja y los pájaros ya comenzaban a esconderse. En casa solo estábamos mi mamá, Rebeca y yo. Mi papá y Tomás se habían ido al campo a ayudar a un vecino con el ganado. El silencio era tan agradable que parecía mentira. Mi mamá salió un momento a comprar aceite y azúcar a la tiendita. Me pidió que comenzara a preparar la mesa, mientras Rebeca cortaba las verduras para la cena. Todo estaba tranquilo, tan normal, que no imaginaba lo que iba a pasar. Subí a mi cuarto para cambiarme el uniforme de la escuela. Me puse una blusa vieja y un pantalón. Cuando iba bajando, escuché que Rebeca me llamó desde su habitación. Su voz sonaba rara, como si estuviera llorando. Me detuve frente a su puerta. El cuarto estaba oscuro, las cortinas cerradas, y apenas se distinguía su silueta sentada junto al tocador. Algo en esa escena me puso incómodo. No era miedo todavía, era desconfianza. Una sensación helada que me recorrió desde la nuca hasta los pies. No supe por qué, pero no quise entrar. Le dije que en un momento bajaría con ella, no me respondió. Solo quedó esa sombra inmóvil respirando despacio. Seguí bajando las escaleras, con el corazón latiéndome muy rápido. Y cuando llegué a la cocina, sentí que el aire se me iba del cuerpo. Allí estaba Rebeca, de pie, frente a la tabla cortando las verduras. El sonido del cuchillo al golpear la madera me sacó de mis pensamientos. Ella estaba tranquila, con la misma ropa que siempre usaba y el cabello recogido. No sé por qué, pero le pregunté si hace un momento no estaba en su cuarto. Me miró confundida y me dijo que ya llevaba rato cocinando. Le pedí que subiéramos para revisar su habitación. La puerta seguía entreabierta. El aire adentro estaba denso, casi espeso, y olía a humedad y tierra. Cuando encendimos la luz, no había nadie, pero la silla del tocador se movió lentamente. No dijimos nada, solo nos miramos y mi hermana cerró la puerta con fuerza. Luego se puso a rezar, murmurando palabras que no entendí, con un tono que mezclaba miedo y rabia. Esa noche no dormí. Sentía que algo se había roto en la casa. Algo que antes estaba quieto y ahora había despertado. Y lo peor fue que después de aquel día, las voces comenzaron a confundirse. A veces escuchaba a mi mamá llamarme desde el patio, pero al salir no había nadie. A veces Rebeca me pedía ayuda desde su cuarto
y cuando llegaba, ella estaba en otro lugar. Fue entonces cuando comprendí que lo que había en esa casa no solo nos observaba, estaba aprendiendo a imitarnos. Después de aquella tarde, algunas cosas se sintieron diferentes. Mi mamá decía que el ambiente estaba más frío, que los perros ya no se acercaban al portón y que por las noches se oían pasos en el corredor. Yo no le di importancia. Trataba de convencerme de que eran cosas del viento o de nuestra imaginación, pero en el fondo sabía que algo nos estaba observando. El espejo del baño comenzó a empañarse aunque no hubiera vapor, y sobre el vidrio aparecían marcas de dedos pequeños, como los de un niño. A veces se escuchaba el sonido de un vaso al caer en la cocina, y cuando íbamos a revisar, todo estaba en su lugar. Era como si la casa misma jugara con nosotros. Una noche desperté con la sensación de que alguien me miraba desde el marco de la puerta. No me atreví a moverme. Vi una figura quieta, una silueta familiar, de hombros delgados, el cabello suelto, igual al de mi hermana Rebeca. Pero algo no encajaba. La sombra estaba completamente inmóvil, como si me estuviera estudiando. Cuando por fin reuní el valor para parpadear, ya no estaba. Desde entonces, comencé a escuchar cosas que no tenían sentido. La voz de mi hermana me llamaba desde el patio, cuando ella dormía junto a mí. La voz de mi mamá cantaba en la cocina, cuando yo sabía que había ido al mercado. Y a veces escuchaba la mía propia, repitiendo mi nombre en un susurro que venía desde algún rincón oscuro. Había noches en que el olor a tierra mojada llenaba toda la casa. No era un olor normal, era húmedo, pesado, como el de un pozo recién abierto. Decían que los muertos olían así, a tierra y a humedad. Mi hermana empezó a cambiar también. Se notaba más cansada, más pálida. Pasaba horas encerrada en su cuarto, murmurando oraciones y pegando pequeñas cruces de papel en las paredes. Yo la escuchaba llorar a veces. Decía que algo la llamaba por su nombre desde el espejo. Una tarde, mientras lavaba los platos, la vi pasar por detrás de mí, subiendo las escaleras, con una prisa extraña. Le hablé, pero no respondió. Minutos después, escuché que el agua del baño de arriba corría, como si se estuviera bañando. Todo parecía normal, hasta que mi mamá llegó de la tienda y preguntó por Rebeca. Le respondí que estaba en el baño, pero ella negó con la cabeza. Me dijo que Rebeca estaba con ella, afuera, desde hacía un rato. El ruido del agua seguía corriendo. Subimos juntos con un nudo en el estómago. La puerta del baño estaba entreabierta. El vapor salía en una línea fina y el aire tenía un olor fuerte, metálico. Cuando empujamos la puerta, el agua seguía cayendo, pero no había nadie adentro. Solo la ropa de mi hermana doblada sobre la tapa del baño y una sombra oscura moviéndose sobre las paredes. Después de eso, mi mamá se negó a dormir en la casa. Durante algunas noches nos quedamos con mi tía, pero volvimos porque no teníamos otro lugar. Desde entonces, cada vez que alguien se iba, esa cosa aparecía de forma de quien faltaba. Una tarde escuché a Tomás gritar desde el patio. Corrí y lo encontré pálido, señalando el pozo seco detrás del gallinero. Dijo que había visto a nuestra madre asomarse desde ahí, sonriéndole con una expresión vacía, pero ella estaba en el mercado. Cosas así siguieron pasando. Las noches se volvieron eternas. El viento soplaba entre las láminas del techo. Las sombras parecían más largas, más humanas. A veces, mientras trataba de dormir, escuchaba pasos lentos que se detenían justo frente a mi puerta.
Y luego una voz idéntica a la mía, susurrando: abre, soy yo. Desde ese momento supe que no era un fantasma, porque los fantasmas no aprenden, y esto nos estaba imitando. No sabía por qué lo hacía ni cómo había entrado, pero cada vez se parecía más a nosotros, y cada vez parecía entender mejor cómo hacernos dudar de lo que veíamos. El miedo más grande no era verlo, el miedo más grande era que algún día ya no pudiera distinguir quién era real. El último mes que pasamos en esa casa fue un infierno. Nadie dormía bien. Los pocos vecinos que nos hablaban comenzaron a evitar pasar por ahí. Decían que por las noches se oían risas detrás de las ventanas y que una sombra caminaba dentro de la casa cuando nosotros no estábamos. Las luces fallaban, los relojes se detenían siempre a la misma hora, los espejos comenzaron a llenarse de pequeñas grietas, como si algo desde dentro tratara de salir. Yo ya no era la misma. Había aprendido a callar mis miedos, a no mirar de reojo cuando pasaba frente al espejo o a una ventana. Pero aquella noche todo cambió. Era poco antes de la medianoche. El cielo se veía negro, sin luna ni estrellas. El viento movía las láminas del techo con un sonido agudo, metálico, como uñas rasgando. Mi mamá y mi hermana dormían en el cuarto de al lado, y yo trataba de concentrarme en el ruido del reloj, en escuchar sus manecillas. Era el único ruido constante que me hacía sentir que el tiempo seguía y avanzaba. Hasta que de repente el reloj se detuvo, y en ese silencio escuché mi propia voz llamando desde el pasillo. No era un eco, no era un sueño. Era mi voz repitiendo mi nombre una y otra vez, con una calma que me heló la sangre. Me quedé quieta, conteniendo la respiración hasta que la puerta empezó a moverse, despacio, como si alguien la empujara con la punta de los dedos. Sentí que el aire se volvía espeso, imposible de respirar. A lo lejos pude ver desde la rendija una sombra recortada por la luz del pasillo. ¿Era yo o algo que se parecía a mí? El mismo cabello, la misma ropa, incluso la misma mancha de tinta en la manga. Pero había algo distinto en la expresión, una especie de sonrisa casi humana que no terminaba de encajar con mi rostro. No podía gritar, solo me cubrí con las sábanas, rezando en silencio, hasta que el sonido de mis propios pasos se alejó. Dormía a ratos entre el miedo y la confusión, sin saber si todo lo que había visto era un sueño o una advertencia. Al amanecer, bajé a la cocina. Todo estaba en silencio. Mi mamá no estaba y Rebeca tampoco. Sobre la mesa había 3 platos servidos con comida fría y una taza humeante recién preparada. El olor a café recién hecho se mezclaba con otro olor, un olor como agrio y a tierra húmeda. Escuché entonces el ruido de las escaleras. Eran pasos lentos, pesados. Pensé que era mi mamá, pero cuando miré hacia arriba, vi bajar a Rebeca, o lo que parecía Rebeca. Tenía la cabeza agachada, el cabello mojado y los pies descalzos, dejando huellas oscuras en cada escalón. Quise hablarle, pero algo me detuvo. Había otra Rebeca detrás de ella, mirándola con el rostro desencajado, temblando. La primera llegó hasta mí, levantó la vista y supe al instante que no era humana. Sus ojos eran completamente negros, no brillaban, no parpadeaban. Me observó un segundo y luego sonrió, como si estuviera orgullosa de su disfraz. No recuerdo haber gritado, solo sentí un golpe seco
y todo se volvió oscuro. Cuando desperté, vi a mi mamá y a mi hermana llorando muy desesperadas. No sabíamos qué era lo que había pasado, pero salimos corriendo de ahí. Nos fuimos a la casa de mi tía y ahí pasamos varios días hasta que conseguimos una nueva casa donde rentar. Fuimos por todas nuestras cosas y nos mudamos de casa. Desde entonces, no me gusta voltear a ver los reflejos. A veces cuando paso frente a un espejo o una ventana, veo una figura quedarse quieta unos segundos, más de lo que debería. Tiene mi forma, mi cara, hasta el mismo movimiento en los labios, pero siento que no soy yo. A veces pienso que ya solo es producto de mi imaginación. Pero dicen que algunas cosas no buscan asustarte, sino reemplazarte. Que se quedan cerca, observando, esperando el momento exacto en que bajas la guardia. Espero que a nadie nunca le pase esto que nos tocó vivir a nosotros. Buenas noches. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.